Hola, bienvenidos a todos. Me voy a presentar. Yo me llamo David Sánchez, soy arquitecto técnico y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Artec. Hoy vamos a analizar en profundidad el programa GEST, la versión actual, que es la 13.0. Y vamos a ver, bueno, pues estos contenidos que veis aquí en la imagen. Vamos a ver cómo se pueden crear presupuestos a partir de un modelo BIM. Vamos a ver cómo gestionar precios descompuestos, control de tiempos, cronogramas, estudios y planes de seguridad y salud, gestión de maquinaria, mano de obra, gestión del valor ganado, control de costes y gestión de residuos. Según vaya explicando las distintas partes, si os van surgiendo dudas, las podéis ir escribiendo en la zona derecha de la pantalla, donde pone preguntas, y os las vamos a ir contestando por escrito. Y algunas de estas preguntas también las veremos al final, podemos verlas en el turno de ruegos y preguntas, mostrándolas en pantalla. Bien, pues vamos a ver en primer lugar cómo podríamos crear un presupuesto a partir de un modelo BIM. Un modelo BIM sería un edificio dibujado en 3D con cualquiera de los programas habituales. Por ejemplo, tengo aquí abierto Archicad, por aquí tengo también Altplan y Revit. Vamos a ver cómo se haría la conexión con estos programas y en general con cualquier otro programa que utilice el formato IFC para poder generar el presupuesto automáticamente. Y luego veremos también cómo se pueden crear presupuestos manualmente y a partir de ahí toda la documentación adicional de gestión de residuos, el libro del edificio, seguridad y salud, etcétera. Vamos a empezar por Archicad. Supongo que algunos de vosotros habréis asistido ya a otros seminarios que hemos hecho. Hemos hecho seminarios conjuntos con la empresa Graphisoft o con Nemetschek. Estos analizan en más profundidad las comunicaciones entre los programas y tenemos vídeos que lo muestran en nuestra página web. En el caso de hoy vamos a ver esto más rápidamente, las conexiones BIM, y nos vamos a centrar más en lo que son las prestaciones específicas ya de nuestros programas. De todos modos, sí quiero mostrar cuál sería el proceso de conexión. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a una planta, lo que tendríamos que hacer sería asignarle códigos a cada elemento. Por ejemplo, si analizo este tabique, en las propiedades del tabique, lo que tenemos que hacer es asignarle un código que lo identifique dentro de mi dplan. Aquí tenéis una serie de propiedades y en cualquiera de estas propiedades le podéis asignar un código. Por ejemplo, si analizamos una habitación, esta de aquí, vemos sus propiedades y también tenéis por aquí las propiedades IFC y en cualquiera de ellas podemos asignarle un código. Por ejemplo, en este caso le hemos puesto este código HB3, que sería pues un cuarto de baño de tipo 3, por ejemplo. Y en este esquema que tengo por aquí se muestra un poco el significado de ese código. Cuando nosotros ponemos el código HB3 en un cuarto de baño, tanto si está hecho en Revit, Altplan, Archicad o en general en cualquier programa, también en Tricalc, que lo veíamos ayer, que se generaban los códigos de los elementos de la estructura. Este modelo 3D lo que hacemos es guardarlo a un archivo en formato IFC y dentro de ese archivo van todas las dimensiones de todos los elementos. Si es un elemento tridimensional, como puede ser un muro, por ejemplo, pues también llevaría su código o una ventana. Y las medidas, por ejemplo, la ventana, pues su anchura y su altura, a partir de la cual vamos a generar automáticamente 3 partidas. O, por ejemplo, en el caso del cuarto de baño, pues podemos generar estas 10 o 12 partidas, con el área medir los pavimentos, los techos, etcétera. El perímetro por la altura nos puede servir para medir el chapado, los revestimientos de las paredes. Y el número de unidades de la habitación sirve también para crear otra serie de partidas de elementos que no se suelen dibujar normalmente en 3D, como pueden ser, por ejemplo, las bases de enchufe o la fontanería, etcétera. Entonces, hemos añadido ese código en Archicad, aquí estaría el código HB3. Si nos vamos al plan, pues el procedimiento sería el mismo. Nos acercamos al local, en este caso en vez de habitaciones se llaman locales. Bueno, en Archicad son zonas, en Altplan son locales. Aquí le hacemos doble clic para ver sus propiedades y en este caso están aquí en atributos. Y aquí tendríamos ese código. En este caso pues tiene el código HB2. Y en el caso de Revit, pues lo mismo, seleccionamos una habitación, por ejemplo el cuarto de baño,
Y aquí en la zona izquierda pues nos aparecen sus propiedades y en este caso tenemos por aquí el código HB3. Entonces lo que hacemos es en cualquiera de estos tres programas utilizar la función guardar como o exportar y utilizamos el formato IFC. Las últimas versiones de estos tres programas, el formato que utilizan es el IFC 2X3. Ese es el que va a manejar Mideplan. Se está desarrollando una versión nueva del formato, IFC 4, pero lo cierto es que ningún programa de momento lo utiliza, está todavía en fase beta y la versión actual del formato es la IFC 2X3. Entonces guardamos el archivo en este formato y en Mideplan lo abrimos. Aquí nos vamos a abrir archivo IFC y sería este que se llama sample.ifc. Vamos a abrirlo y le decimos que sí queremos leer la geometría de los elementos. El objetivo, por tanto, es crear un presupuesto para ese modelo del edificio. El programa lo convierte a un formato propio, le decimos que sí lo reemplace porque ya existía ese archivo. Y aquí nos muestra en la zona derecha el modelo 3D, como veis. Por aquí lo podemos ir viendo en 3D, girarlo, moverlo, etcétera. Se puede ver en modo render o en modo alambre con este icono. Y también es posible filtrar por zonas, por si queremos ir desactivando algunas zonas o algunas plantas y ver pues solamente una determinada. Por ejemplo, en este caso, pues el nivel 1. Cada uno de los colores que se muestran aquí corresponden a una clase diferente. El código de la clase es este que os comentaba. Entonces, HB3 sería pues para el cuarto de baño, HD1 puede ser para los dormitorios, etcétera. Esa relación la podemos definir nosotros mismos. Y aquí vemos, por ejemplo, que estos dos son de color verde, son dormitorios. Este es un cuarto de baño, este son armarios, etcétera. En la zona central aparecen todos los elementos que incluye el modelo y si seleccionamos alguno de ellos, por ejemplo este tabique, lo que sucede es que nos lo muestra en la zona derecha, ahí aparece intermitente, vamos a seleccionar este otro o este otro, todos los muros van apareciendo por ahí para que los localicemos y en la zona inferior nos aparecen también sus medidas y el presupuesto. Entonces en este caso ese muro pues es un cerramiento de medio pie, esta es su longitud, su altura, este es el código de la base de precios, que se puede utilizar cualquier base de precios, en este caso es el código de la base centro, el precio unitario y el importe. En este caso la relación es de 1 a 1, el muro ha creado una sola partida, pero si selecciono por ejemplo esta habitación, el cuarto de baño, pues veíamos que nos iba a generar 10 o 12 partidas, son estas que aparecen por aquí. Ahí veis que tenéis el guarnecido y enlucido en los paramentos verticales, la pintura en los paramentos horizontales. Por aquí tenemos el chapado de mármol, el perímetro por la altura, el precio unitario y el importe. Los sanitarios, las bases de enchufe, son los elementos que os comentaba que no están dibujados en 3D y sin embargo en el presupuesto sí los necesitamos. Entonces, este método de relacionar un código con varios elementos, varias partidas del presupuesto, se generan automáticamente. Esa relación se encuentra aquí en la función clases de elementos y aquí es donde vemos todas las clases disponibles y podemos crearlas o modificarlas. Por ejemplo, esta es la clase HA3, vamos a ir a la HB3 y aquí vemos el código de la clase y las partidas que se van a generar y las medidas que queremos. En este caso, por ejemplo, pues metro por altura o incluso si queremos aplicarle un factor, pues lo podemos hacer. Por ejemplo, la altura que la multiplique por 0,8. Y aquí tenemos los códigos de las bases de precios. En este caso tengo dos bases de precios, centro e IB, y se pueden añadir todas las que se quieran. Bien, entonces, estábamos viendo aquí el presupuesto de solo un cuarto de baño. Si seleccionamos otro elemento, pues nos muestra el presupuesto de solo ese elemento. Puede ser, como digo, una habitación, o un tabique, o un forjado, un pilar, o lo que sea. Lo que vamos a hacer a continuación es crear el presupuesto completo de toda la obra. Entonces, para eso utilizamos este icono que genera el archivo del presupuesto en formato G13. Aquí le voy a decir que lo guarde en el escritorio. Lo llamaré sample.g13. Y de las dos bases de precios que tengo, pues le puedo decir que utilice los precios de una y de otra. Podría de ese modo generar un presupuesto primero con una base, otro con la otra,
y ver pues cuál tiene los precios mayores o menores, e ir haciendo así varias pruebas. Las unidades de medida en este archivo habían venido en milímetros, que figuran por aquí, longitudes, volúmenes. Eso depende del programa que genere el archivo y de las opciones de exportación, pero aquí le podemos decir en qué unidades queremos que esté en el presupuesto. Entonces elegimos metros, metros cuadrados, etcétera, y por tanto se aplica este factor. Podemos decidir si queremos incluir en el presupuesto todo o solo la rama seleccionada de este árbol de plantas o de zonas. Vamos a crear el presupuesto. Me dice que algunos elementos no tienen código de clase asignada, que son pues estos que hay aquí, por ejemplo. Esto es una lavadora o un lavavajillas, entonces el mobiliario, los electrodomésticos, etcétera, no se les suelen poner esos códigos y por tanto no aparecerán en el presupuesto. Me voy al escritorio. Este es el archivo que acabamos de generar y lo voy a abrir con Gest. Os recuerdo que si os van surgiendo dudas las podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha o al final las podemos ver también en la pantalla. Bien, he abierto ya el archivo del presupuesto que acabo de generar. Me puedo ir a la función árbol y por aquí veo los capítulos y las partidas que se han generado y podemos seleccionar, por ejemplo, cerramientos y divisiones. Por aquí tengo pues una fábrica de ladrillo y te va indicando cada muro con la descripción que tuviera en el modelo 3D, su longitud y su altura. Abajo vemos el precio descompuesto, que depende de la base que hayamos utilizado. Aquí tenemos la mano de obra, los materiales, etcétera, con el precio unitario, el rendimiento. La suma de esta descomposición aparece aquí en unitarios de proyecto y la suma de las líneas de medición aparece por aquí en medición, se multiplican, tenemos el importe de la partida, el importe del capítulo y el importe total aquí arriba. Al elegir una partida veis que aparecen por aquí, aparte de los nombres descriptivos de los muros, en este caso están en inglés porque este proyecto pues, se hizo en inglés, pero aquí pondría pues muro habitación 1, muro 2, etcétera. Aparte de eso, aparece el código BIM, que es esta columna de aquí, que normalmente no se suele utilizar, no se suele visualizar, tampoco se imprime, pero está ahí y ese código se corresponde con los códigos de los elementos en el programa de origen. Por ejemplo, si nos vamos por aquí a este muro, pues entre sus propiedades aparece por ahí el código, ¿no? Es donde se ve en Revit. Vamos a verlo, por ejemplo, en Archicad. Si selecciono este tabique, por aquí aparece. Sería este código, el identificador único. Ese es un código muy importante porque según se vayan produciendo posteriormente modificaciones en el proyecto, al llegar el presupuesto de nuevo a Gest, va a saber el programa que es el mismo muro o si es un muro nuevo o un muro que se haya eliminado. Aunque varíen sus dimensiones, sigue siendo el mismo muro. Bien, aparte de visualizar el presupuesto, se puede también visualizar en Gest el archivo con el modelo 3D. Entonces eso lo hacemos con este icono, abrir archivo IFC. Aquí lo buscamos, que en este caso está en la carpeta de Mideplan. De este modo lo que vamos a ver es simultáneamente a la izquierda el presupuesto con su árbol de capítulos y partidas y a la derecha el modelo 3D. Igual que antes podemos ir filtrando para ver una zona determinada o ver el proyecto completo. Esta zona la podemos cerrar para tener más área de trabajo. Y están relacionados estas dos ventanas, de modo que cuando seleccionamos algún elemento en la izquierda nos lo muestra en la derecha y cuando lo seleccionamos en la derecha nos lo muestra en la izquierda. Eso se hace con este icono de aquí, ver en el archivo IFC. Entonces, la partida que tengo seleccionada me la pone intermitente en el modelo 3D. Se puede trabajar en perspectiva o se puede trabajar en planta si se quiere para localizar mejor pues, los tabiques a los que se refiere esa partida. Y si seleccionamos también algunas líneas en particular, nos las va localizando por aquí en el modelo. Entonces es un modo de ir localizando cada una de las partidas o cada una de las líneas de medición, o si no, también se puede seleccionar el capítulo completo. Capítulo de cerramientos y divisiones, o el capítulo de pavimentos, por ejemplo, o el capítulo de cerrajería,
etcétera. Vamos a volver a ponerlo en 3D. Por ejemplo, en el capítulo de cerrajería pues están esas barandillas metálicas y por aquí podríamos seleccionar la partida y algunas de ellas de un modo individual. Bien, también sería posible añadir líneas de medición nuevas. Si no lo hemos dibujado en el modelo 3D, pero tenemos que añadir alguna línea de medición nueva, pues simplemente le ponemos aquí una descripción. Voy a desactivar la intermitencia. Aquí le pongo barandilla nueva, por ejemplo. Le pongo su longitud, 12 metros, y ya estoy ampliando el presupuesto. Estoy añadiendo líneas nuevas, ¿no? Se pueden añadir aquí al final o si no intercaladas en cualquier punto, pues puedes insertar un texto y ponerle su longitud. Entonces el programa sabe los elementos que pertenecen al modelo BIM y los que hemos añadido nuevos es porque tienen esta columna vacía. Esta ventana también se puede ir desactivando en algunas zonas para trabajar más cómodamente. Podemos en un momento dado centrarnos en las líneas de medición o podemos activar también el precio descompuesto o solamente el texto de descripción, por ejemplo. Este es el texto de descripción de cada una de las partidas, según la vamos seleccionando. Cuando cambias de una partida a otra te pregunta si quieres guardar las modificaciones, si has hecho cambios. Y de ese modo todos los datos se van guardando en el archivo y no se perdería nada si hubiera algún corte eléctrico o algo así. Bien, entonces estas serían las partidas que han venido del modelo BIM. Vamos a suponer que queremos añadir partidas nuevas. Vamos a abrir una base de precios. Aquí uso la función abrir. Y bueno, pues existen distintas bases de precios en distintas zonas. Voy a abrir, por ejemplo, la base centro y vamos a mostrarla en árbol, el árbol de la base. Entonces, la voy a pasar a esta zona de la derecha y supongamos que lo que quiero hacer es añadir alguna partida nueva a este capítulo. Entonces, por ejemplo, dentro del capítulo de carpintería de madera, pues quiero añadir una puerta de entrada, por ejemplo, la selecciono, la arrastro aquí al capítulo. En este caso, como es un precio paramétrico, que se identifica porque tiene un icono con 3 hojas amarillas y termina el código en $, pues aquí me está preguntando, me está pidiendo que especifique más el tipo de puerta blindada que quiero. Y de ese modo pues ya me la incluye en el presupuesto, por aquí aparece, y tiene precio unitario pero no tiene medición. Entonces en la zona inferior pues le puedo poner aquí una medición, por ejemplo, una puerta blindada solamente. Entonces, de ese modo, he añadido una partida nueva al presupuesto. Vamos a añadir alguna otra. Por ejemplo, voy a irme pues, al capítulo de cerramientos y divisiones, fábrica de bloques, bloques de hormigón. Por aquí elijo este. Aquí se va viendo a la derecha el precio descompuesto y el texto de descripción. Y lo puedo añadir aquí pues, al capítulo de cerramientos y divisiones. Entonces, lo voy arrastrando al capítulo que nos interesa. Y de ese modo pues se puede ir completando el presupuesto o si estuviéramos empezando de cero sin haber abierto un archivo de los programas BIM, pues este sería el modo de ir añadiendo partidas al presupuesto. Bueno, es uno de los modos, hay otras alternativas, pero yo creo que este es el más cómodo. Aquí le pondríamos las mediciones. Si es un muro, puede ser útil, por ejemplo, que desactivemos aquellas columnas que no vayamos a usar y que fijemos algún valor constante en alguna de ellas. Entonces eso se hace con el icono, vamos a ver, ¿cuál es? Este de aquí. Aquí le puedo poner la altura, 290 por ejemplo, y de ese modo, para ir introduciendo las mediciones, basta con que introduzcas el largo, pulsas Enter y la altura ya va apareciendo automáticamente. Entonces, bueno, pues hay funciones así que agilizan el proceso de introducción de las mediciones cuando las tienes que ir tecleando. Hay otra posibilidad a la hora de introducir mediciones que sería medir sobre planos en 2D. Entonces, vamos a abrir un dibujo en 2D, volvemos a mi de plan, voy a cerrar estos elementos y vamos a buscar un dibujo en 2D que tengo por aquí. Por ejemplo, un dibujo hecho con AutoCAD, lo voy a dejar en el escritorio.
y lo vamos a abrir con mideplan para medir sobre él. Entonces sería la función abrir dibujo, aquí lo selecciono, me pregunta en qué unidades fue dibujado, en este caso se dibujó en metros, y por aquí nos muestra esta planta. Entonces este tipo de dibujos son en 2D, es una alternativa, para los que todavía no trabajéis con modelos BIM en 3D, pues podéis medir también en 2D. Y de lo que se trata es de dejar el dibujo por aquí abierto en una ventana, activar o desactivar las capas que nos interesen. Por ejemplo, voy a seleccionar la capa de cerramientos como capa principal y activar la capa de pilares con otro color, por ejemplo en rojo. Y lo que vamos a hacer es el archivo del presupuesto que tenemos por aquí, este que se llama sample, lo vamos a cerrar. Esto también lo voy a cerrar, luego lo abriré de nuevo y lo vamos a abrir con mideplan. Bueno, se podrían abrir los dos archivos a la vez si desactivamos esta opción del modo exclusivo. También es una alternativa. En este caso lo abro por aquí en mideplan, abrir proyecto, está en el escritorio, se llama sample. Y lo que se puede hacer es ver simultáneamente las dos ventanas, la del dibujo y la de las mediciones. Me sitúo en una partida determinada, por ejemplo, pues en esa fábrica de bloque de hormigón que acabo de añadir, que le estaba yo poniendo mediciones a mano por aquí, y aquí le habíamos puesto la altura, vamos a ponerle por ejemplo 2,85, y lo que mediríamos en este caso sobre el dibujo son longitudes, con este icono, longitud de línea, esta de aquí, esta otra, entonces veis que van apareciendo en las líneas de medición y se van multiplicando por la altura. Si no tenéis una línea dibujada también es posible, si marcáis de un punto a otro, el programa detecta automáticamente las intersecciones, puntos finales y tal, y de ese modo se puede ir midiendo. O por ejemplo, si me voy a una partida de un pavimento, por aquí vamos a buscar solado de roble, por ejemplo, parqué de roble, pues aquí tengo las mediciones que habíamos leído del modelo BIM en 3D y le vamos a añadir una medición nueva a partir de este dibujo en 2D. Entonces sería con este icono, área por n puntos. El dibujo no necesita tener ningún preparativo, sino que, bueno, simplemente con que sean líneas o polilíneas o polígonos, da igual, vas marcando las esquinas que quieres del área que quieres medir y por aquí pues te aparece esa superficie, serían 9,96. Y bueno, pues esto se mide con mucha precisión porque se detectan automáticamente los puntos de las esquinas. Entonces, hay más funciones en este caso, pero estas serían las principales, para que os hagáis una idea de cómo se puede medir o bien a partir del modelo 3D o de dibujos de AutoCAD o similares en 2D. Bien, vamos a volver a GEST y vamos a ver a continuación los listados. Entonces, abrimos de nuevo el archivo sample que está en el escritorio. Lógicamente, las medidas que acabo de meter, pues por aquí aparecen, estas longitudes que le he puesto con la altura de 2,85, o en el pavimento de parqué de roble, pues esta medida nueva que le he añadido, ¿no? Queremos imprimirlo, entonces nos vamos al icono de imprimir. Aquí pedimos, por ejemplo, el listado de medición y presupuesto. Luego vemos algún otro listado. Y vamos a ver cómo es posible adaptar mucho el formato de impresión a las necesidades que tengamos de un modo muy fácil. Por ejemplo, vamos a suponer que la anchura de esta columna la quiero más estrecha, o que quiero colocar un logotipo por aquí arriba, una cabecera, este texto más ancho, ir haciendo cambios de ese tipo. Con este icono de opciones puedo decidir, bueno, por aquí lo que quiero que se imprima, texto resumen o texto de descripción. Sería el texto resumen el que está aquí hormigón armado, el texto de descripción el que está en minúsculas. Entonces vamos a quitar el texto resumen y también estos caracteres almohadillas, los quitamos. Y hay dos códigos también. El código de la partida es el 0401 y el código asociado es este que aparece aquí, que es el de la base de precios. Lo podemos también desactivar y de ese modo pues el formato ya va cambiando, como veis. Luego también es posible aquí en formato de página decidir si queremos cambiar el margen izquierdo. Le voy a poner, por ejemplo, 15 caracteres.
Y si las líneas verticales las quiero quitar, serían estas líneas que vemos por aquí, las podemos dejar de dibujar y de ese modo pues ya el listado va teniendo otra apariencia. En este caso este texto queremos que pase hacia la derecha, entonces cambiamos aquí en columnas su anchura. En vez de 32 le pongo 90, por ejemplo, y la columna del código pues la podemos hacer más estrecha, le ponemos 6. Entonces así se va cambiando bastante la apariencia del listado para adaptarlo un poco a las necesidades que tengamos sin tener que entrar en ningún lenguaje de programación, en ningún generador o creador de informes complejo. Existe en el programa un editor visual de informes, pero la mayoría de las veces no es necesario utilizarlo porque con estos listados estándar ya programados, pues al cambiar estas opciones veis que es muy fácil ir adaptándolo a las necesidades que tengáis. Voy a activar de nuevo las líneas verticales, le vuelvo a poner la anchura de 32, entonces ahí ya cambia de nuevo, y le voy a poner un logotipo también, por aquí arriba en logotipo, y por aquí examinar y buscamos en la carpeta imágenes pues cualquier imagen. Por ejemplo, vamos a poner esta que se llama logo, pueden ser en formato BMP o JPG, etcétera. Y bueno, pues en esas opciones también podías elegir el tamaño, la posición, etcétera. También le puedes poner una cabecera por aquí. Vamos a poner construcciones X, SA, y bueno, pues un pie de página, etcétera. Bien, entonces en cada partida se está mostrando su longitud, anchura, altura, el parcial, el total de medición, el precio unitario y el importe. Luego el total de cada capítulo y a continuación a la suma de estos capítulos se le pueden añadir unos porcentajes adicionales, que eso se hace en la función hoja final. Aquí le puedes poner los conceptos que quieras. Por ejemplo, gastos generales, un 13%, beneficio industrial, un 6%, los textos y los porcentajes o importes que quieras añadir. Y aquí también una cabecera y las firmas. Aquí abajo un texto final, le ponemos aquí, por ejemplo, el arquitecto. Entonces, al definir esos datos, lo que hacemos es pedir de nuevo los listados. En este caso vamos a pedir el resumen de presupuesto y por aquí nos aparece la suma de cada uno de los capítulos. Por aquí el porcentaje de gastos generales que hemos definido, el de beneficio industrial, el total y las firmas o el texto final que hubiéramos definido. Por arriba aparece también, aparte de la cabecera de la empresa, también Edificio de Viviendas en Madrid sería el nombre de este proyecto. Y no lo hemos comentado, pero los tipos de letra pues también se pueden cambiar. Por aquí puedes elegir, si Construcciones XSA, pues quieres que aparezca con otro tipo de letra. Pulsando este botón puedes elegir cualquier tipo de letra de los que tengáis instalados en Windows, negritas, cursivas, colores, etc. Bien, entonces así se puede ir cambiando todo esto. Vamos a cambiar y poner de nuevo la Arial. Normal. También la anchura de esta columna se puede hacer mayor para que ese texto quepa bien. En vez de 32, pues le ponemos 45, por ejemplo. Y así pues tendríamos una línea para cada capítulo. Y esta columna de porcentajes se puede quitar también. Por aquí estaría. Bien, como veis es muy fácil ir personalizando los listados y es, bueno, pues está al alcance de cualquier usuario. No se necesitan conocimientos avanzados de programación ni nada parecido. Hay otros listados, por ejemplo, el cuadro de precios descompuestos. Aquí nos va indicando cada una de las partidas, pues con el precio descompuesto, con el desglose de mano de obra, maquinaria, material que tuviéramos en la base de precios. Y muchos otros listados que son los habituales que se suelen necesitar.
Hay una función por aquí, en tipos de precios elementales, que es la que nos permite indicar de todos los códigos que tenemos en la base de precios cuáles son relativos a mano de obra, a maquinaria o a materiales. Esto depende de la base de precios que utilicéis. Incluso vosotros mismos os podríais crear una base o importarlas mediante archivos de Excel. En este caso, por ejemplo, con la base que yo estoy usando, la mano de obra empieza por O, la maquinaria por M y el resto son materiales. Entonces, poniéndolo así, te muestra un icono para la maquinaria, mano de obra y materiales y te lo indica por aquí. También se podría a algún precio en particular ir cambiándole este tipo, pero lo normal para casi todas las bases suele ser hacerlo con el comienzo del código. Esto es importante para el diagrama de Gantt que vamos a ver a continuación. Y esto nos va a servir para calcular las duraciones de las actividades, porque el programa utilizará los rendimientos de mano de obra y de maquinaria. Entonces vamos a entrar en el diagrama de Gantt. Aquí nos muestra todas las partidas que hemos incluido, incluso las que hemos añadido nuevas. La fábrica de bloques, por ejemplo, está por aquí. Y te calcula por aquí la duración estimada en función de la medición que tenemos que construir y los rendimientos de mano de obra y de maquinaria. Entonces, por aquí aparece gráficamente cada una de las partidas. Estas duraciones las podemos cambiar si queremos también ponerlas a mano. Y también hay otra cosa que nos ha puesto automáticamente, que es el orden de ejecución. Nos ha puesto cada partida a continuación de la anterior, que eso se regula con este código del predecesor y del sucesor que tenemos por aquí. Entonces, al eliminar ese código, la flechita que unía las dos tareas ha desaparecido y ya es libre para poderla desplazar hacia donde queramos. De ese modo, pues podéis ir organizando la ejecución de las tareas para crear un diagrama de Gantt con la planificación prevista. Esto está relacionado también con el modelo BIM que hemos utilizado, de modo que si pulso este icono, abrir archivo IFC, aquí puedo abrir de nuevo el archivo que teníamos en la carpeta de Mideplan, el modelo BIM este que estábamos viendo en Archicad, Allplan y Revit, lo vemos de nuevo. Este modelo 3D es el que nos ha generado el presupuesto. Entonces, cuando usamos este icono de abrir archivo IFC, lo volvemos a ver aquí. Podemos también filtrar por zonas y está relacionado con el diagrama de Gantt. De modo que hemos puesto cada una de las partidas en una fecha determinada. Aquí teníamos el icono este de la lupa que permite activar la partida que está en ese momento seleccionada. Si yo selecciono, por ejemplo, esta de aquí, que son las vigas de madera, pues son estas que están aquí en la cubierta, o las barandillas, por ejemplo, que veíamos por aquí, pues nos las muestra, ¿no? Eso serían las mismas prestaciones que estábamos viendo antes en la ventana del presupuesto. Pero aquí hay una cosa más importante que sería seleccionar las fechas. Seleccionas el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. Según va avanzando el tiempo, las partidas se van mostrando en la fecha en la que se van ejecutando. Entonces esto se puede ir viendo así de uno en uno, analizando cada uno de los días. Aquí te va poniendo la fecha y la semana. O también se puede crear un vídeo con este icono, generar vídeo de Windows. Crea un archivo en formato AVI, lo voy a poner en el escritorio y lo llamo ejecución, por ejemplo. El proceso de ejecución. Entonces, me pregunta cuántos segundos quiero que dure cada día de la ejecución de la obra, por ejemplo, un segundo, y me va creando un vídeo con esto que estáis viendo. Según va avanzando el tiempo, pues las distintas partes de la obra que se van construyendo. Vamos a cancelarlo y vemos lo que se ha generado hasta el momento. Si me voy al escritorio, pues sería este archivo que acabo de crear y lo visualizamos. Entonces, como veis, la relación que hay entre el modelo BIM que habíamos dibujado en 3D y el presupuesto o el diagrama de Gantt sigue existiendo y bueno, pues en distintas partes del programa podemos ir analizando la relación que hay entre cada elemento y su posición dentro del modelo. Este sería el vídeo que hemos grabado. Bien, vamos a ver a continuación las certificaciones. Entonces, esto estaría por aquí, en certificar. Vamos a hacer esta ventana más pequeña. Aquí tenemos el presupuesto
Y bueno, podemos activar o desactivar distintas columnas. Tenemos el texto corto, el texto largo, etcétera. Con el botón derecho podemos, aquí en gestión de columnas, decidir cuáles queremos que estén visibles. Sobre todo, si tenéis poca resolución o un monitor pequeño, pues puede ser importante desactivar algunas columnas. Con este icono creo una certificación nueva. Y esto me añade 3 columnas adicionales por aquí en las que voy a ir introduciendo los datos de la certificación. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que me voy a la partida de las barandillas y quiero con este icono certificar por líneas. Y veis que aquí ya me aparecen esas barandillas intermitentes, ¿no? Entonces, ahora estamos viéndolas todas. Lógicamente, las que hemos creado a mano, pues esas no aparecen porque no tienen un código BIM, no estaban dibujadas en el modelo, pero si selecciono alguna otra línea que sí estuviera dibujada, pues sí me aparece por ahí. Entonces, de ese modo, tengo localizado en el momento en el que estoy haciendo la certificación cuál es cada una de ellas y voy decidiendo las que quiero certificar y las que no. Entonces, vamos a ver por aquí el total. Este sería el total de las barandillas certificadas. Y vamos a hacer lo mismo en la partida de los muros, por ejemplo. Por aquí tenemos todos los muros, seleccionamos algunos. Por ejemplo, estos de aquí. Y decidimos si los queremos certificar o no. Entonces, aquí me va mostrando la medición de cada uno de cada una de esas partidas. Y del mismo modo que hacíamos antes, si tengo activado este icono de ver en el archivo IFC, cuando selecciono una determinada casilla me muestra los elementos que hay en ella. Aquí, por ejemplo, pues las barandillas que hay en ella. Y si selecciono la columna completa, pues me muestra tanto los tabiques como las barandillas que están incluidos en esa certificación. Entonces es un buen modo de ir viendo las partes del edificio que están certificadas gráficamente para evitar problemas, para hacerlo correctamente, sin errores y de un modo más cómodo. Luego crearíamos una segunda certificación, pulsamos de nuevo este icono, certificación 02, y así sucesivamente, según vaya avanzando la obra, pues vamos introduciendo las mediciones que se van construyendo en el primer mes, en el segundo, en el tercero, por aquí se puede ir desplazando. Y también hay otros modos de hacer la certificación. Podríamos poner también un valor total, por ejemplo. Para esta partida, pues en el presupuesto había 149 metros cuadrados. De momento queremos certificar 100. No es necesario siempre ir a ver las líneas de medición, sino poniendo un total también es válido. O incluso si pones un importe también sirve. Pongo 1.000 euros, por ejemplo, o 1.000 dólares, o la moneda que sea, porque el programa permite trabajar con cualquier moneda. Entonces, cuando le he puesto 1.000, me lo ha cambiado a 999,99. Eso es porque en este caso pues es 87,95. Si le pongo 87,96, pues es un poco más de 1.000 euros. Entonces, entre hacerlo por debajo o por arriba, se queda con el que esté más cerca del importe que yo le he pedido. Entonces sería casi 1.000 euros. Se puede hacer también por porcentajes. Supongamos, por ejemplo, que quiero certificar el 30% de la cubierta. Entonces, eso se hace con este icono, certificar por coeficiente, y aquí le pongo para las partidas que empiezan por 0,9, que son las del capítulo de la cubierta, el 30%. Entonces, esto lo que hace es que me certifica el 30% de la medición de cada una de las partidas de ese capítulo. Como veis, algunos capítulos los podéis hacer por totales, otros por porcentajes, otros con el desglose de las líneas de medición, viéndolas en el modelo BIM, etc. Luego podríamos ir pidiendo listados de certificación. Por ejemplo, aquí si voy a imprimir certificación, selecciono la certificación 02 y pido, por ejemplo, medición y certificación. Es un listado parecido al que veíamos antes de medición y presupuesto, pero en este caso me va mostrando las líneas que están incluidas dentro de la certificación. Sería, en este caso, la certificación 02, ¿no? Aparece por ahí su nombre. Y otro listado interesante de este grupo sería el histórico de certificaciones, que lo que hace es que te va mostrando para cada partida la medición que había en el presupuesto, la que se ha certificado en el primer mes, en el segundo, en el tercero,
y al final la diferencia lo que te queda por hacer. Vamos a ver alguna partida que lo veamos claro. Por ejemplo, en esta partida de la barandilla, en el primer mes teníamos 32 metros, en el segundo también 32 metros, entonces, bueno, pues se ve que entre el primer y segundo mes no hemos avanzado en esa partida. Y la diferencia son 26, lo que nos falta por construir con respecto al presupuesto. El precio unitario en este caso es igual en todos los meses, aunque existen en el programa funciones para hacer cláusulas de revisiones de precios con fórmulas polinómicas o con porcentajes. Todo eso está disponible en el programa. Bien, vamos a ver más prestaciones. Hemos visto el presupuesto, los diagramas de Gantt, las certificaciones. Vamos a ver también algunas funciones que hay por aquí relacionadas con el ajuste de presupuestos. Aquí está la opción de ajustar por elementales, que el importe total que tenemos actualmente en el presupuesto, que son 112.000, lo podemos cambiar. Aquí le podríamos poner un valor más bajo, por ejemplo 100.000, me indicaría que es un porcentaje de bajada del 11%, o le puedo escribir yo el porcentaje positivo o negativo para hacer el ajuste automático. Si dejamos las casillas como están y pulsamos este icono, me ajustaría el proyecto, me subiría o me bajaría todas las partidas por igual, aunque también es posible indicarle que algunos precios los modifique más, otros menos, en función de sus códigos. Por ejemplo, en este archivo, pues todos los códigos que empiezan por O son los de mano de obra, o los que empiezan por M son los de maquinaria. Podríamos ir usando códigos de ese tipo, ¿no? Entonces, hay otros que empiezan por P01. Por ejemplo, si le pongo O asterisco, voy a poner la mayúscula, aquí me indica que la mano de obra supone 52.000 euros. Si le pongo, por ejemplo, P01 asterisco, pues los materiales cuyo código empieza por P01, que son los productos básicos, en este caso pues son arenas, cementos, hormigones, etcétera, pues ascienden a 17.400. Le puedo poner aquí distintos porcentajes, por ejemplo, un 40%, un 10% y abajo un 50%. De ese modo, el reparto que se hace del ajuste se haría según estas proporciones. La mano de obra se llevaría el 40% del ajuste, los materiales de este tipo el 10% y el resto de los precios cuyo código no haya indicado por aquí arriba el 50% restante. Entonces, bueno, pues sirva un poco como ejemplo de funciones avanzadas que hay a la hora de hacer ajustes. Hay muchas otras similares que se pueden ir utilizando. Vamos a ver a continuación otras partes del programa, aparte de lo que es el presupuesto y las certificaciones. Vamos a ver diagramas, gráficos que se pueden obtener. A partir del diagrama de Gantt que hemos hecho antes, está por aquí el cronograma financiero, que lo que hace es que me muestra los importes de cada semana o de cada mes. Entonces, según el orden de tareas que hemos hecho, aquí abajo me va poniendo el importe parcial, porcentaje parcial, importe acumulado y porcentaje acumulado de cada semana. Lo tengo en este momento, aunque se puede cambiar para que me lo dé por meses. Entonces, bueno, pues ya sabemos así el importe que vamos a tener previsto para cada uno de los meses. Esta obra va a durar 5 meses y estos son los importes previstos para cada mes. Y si queremos lo podemos comparar con lo que vayamos ya certificando. Si aquí selecciono, vamos a hacer la comparativa mejor en el diagrama de gestión del valor ganado, EVM. Ahí te muestra pues, los importes presupuestados y los certificados en cada mes. Esta línea te muestra los 5 meses cómo debería ir avanzando en cuanto a importes. El PV es el Planned Value, sería el presupuesto. Y el EV Earth Value sería el valor ganado, la certificación. Aquí te ponen los importes de cada mes, aquí la gráfica y por aquí el coste real cuando introducimos los costes reales de ejecución, que ahora veremos alguna parte de ese tipo, pues se irán también mostrando en otra línea y se van haciendo operaciones con ellos para ir obteniendo estos índices que nos van dando idea de si la obra va mejor o peor según va evolucionando. Os recuerdo que si tenéis dudas las podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y bueno, pues os las vamos contestando sobre la marcha o al final también veremos algunas de ellas en la pantalla.
Vamos a ver a continuación el libro del edificio. Este es un documento que se genera automáticamente a partir del presupuesto que hemos creado y nos va a permitir entregarle al propietario final del edificio un libro de instrucciones con las medidas de mantenimiento que deberá llevar a cabo durante la vida del edificio. Entonces, entramos en primer lugar en la lista de componentes. Aquí se utiliza esta plantilla. Si la queremos cambiar, pues podemos pulsar el botón modificar y si no, continuamos. Y es una plantilla que incluye textos relacionados con muchos componentes del edificio, aunque los que se van a imprimir van a ser únicamente los que tiene nuestra obra. Entonces, lo que hacemos es seleccionar con qué base de precios habíamos hecho esta obra y pulsar este icono, selección automática de tareas. Entonces, activa automáticamente los elementos que ha incluido, que hemos dibujado en el modelo BIM o los que hemos añadido. Por ejemplo, tenemos cerramientos de fábrica de ladrillo que venían del modelo BIM y tenemos fábricas de bloques de hormigón que esos los he añadido yo a mano. O sea que no es necesario siempre partir del modelo BIM. Con que tengáis las partidas creadas, pues el programa las detecta automáticamente. Y también podemos añadir algunas adicionales para que se incluyan también en el documento del libro del edificio. A continuación nos vamos al documento y vemos los textos que se muestran. Por aquí pulsamos el icono que activa automáticamente los capítulos. Y si nos vamos, por ejemplo, a revestimientos de pavimentos, por ejemplo, un suelo de madera, pues por aquí aparecen los distintos textos que se van a incluir en este documento. Estos textos, como veis, están pensados para entregarle al usuario final. Por ejemplo, cuando se derrame algún líquido en el pavimento de madera, secar de inmediato. O evitar humedades permanentes por macetas, etcétera. Estos textos están pensados para, en el caso de que haya problemas en el futuro en el edificio, que el propietario también pueda tener su parte de responsabilidad si no ha llevado a cabo el mantenimiento que le habíamos pedido. Hay una tabla también por aquí de revisiones, por ejemplo, renovación periódica del lustre superficial cada año, o acuchillado, lijado y barnizado cada 10 años, etcétera. Todo esto lo podéis ir cambiando, escribiendo los textos que queráis. Y vamos a ver cómo se imprime. Sería por aquí en libro del edificio. Aquí están los listados. El documento por un lado y el plan de mantenimiento por otro. Por aquí figura el índice y si avanzamos por aquí a las distintas páginas, pues nos va mostrando esos apartados que hemos estado viendo. Los tipos de letras se pueden cambiar, por ejemplo, pues este capítulo 2.2 estructura, pues lo voy a poner con una letra mayor. Aquí en las opciones tenemos el texto para la sección, para el título, el subcapítulo. Aquí le vamos a poner para el subcapítulo, por ejemplo, el estilo número 6 o el 7, por ejemplo, que es negrita cursiva. Título, subcapítulo, el estilo número 7. Si tardan mucho en generarse los listados, siempre se puede pulsar escape y nos muestra las primeras páginas que haya encontrado. Y bueno, pues ahí veis el modo de ir cambiando los formatos de impresión. También tenemos pues la cabecera que veíamos antes. Como veis, una vez que defines el formato, es general para todos los listados, tanto si son de presupuesto como de seguridad y salud, libro del edificio, etc. Y el otro listado que hay por aquí sería el plan de mantenimiento, donde te genera una serie de tablas con las fechas en las que hay que ir haciendo revisiones. En este caso, entre 2016 y 2031, te va indicando en qué año hay que hacer cada revisión y esos años se pueden cambiar por aquí en las opciones, por si quieres dar una tabla más amplia o menos. Si quieres colocar el papel vertical o apaisado, pues lo puedes hacer también. Bien, otro documento, el estudio de seguridad y salud. Vamos a verlo por aquí. Partimos también de la lista de tareas. Aquí se utiliza esta plantilla que es del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, el Consejo General de Colegios de Aparejadores y el IBE. Y hacemos igual que antes, activamos las tareas, que serían los componentes que se incluyen dentro del edificio, que dependen de la base de precios que hayamos usado. Elijo la base centro
y activo las tareas automáticamente. Y luego si quiero activar alguna más a mano, pues lo puedo ir haciendo o desactivar alguna de ellas. Las que aquí dejé activadas serán las que se incluirán en los textos del estudio de seguridad y salud. A continuación me voy a la memoria y por aquí tenemos distintos capítulos y en cada uno de ellos pues subcapítulos y textos, pues igual que antes. En este caso, riesgos laborales, organización del trabajo y medidas preventivas para evitar accidentes durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, pues los soportes se ubicarán in situ empleando los medios auxiliares adecuados, etc. Son textos que, por supuesto, se pueden cambiar. Aquí se pueden escribir textos nuevos o también copiar y pegar. Si tenéis vuestros propios textos, los podéis añadir en la plantilla y de ese modo ya los tenéis para el futuro en cualquier capítulo. También se pueden los capítulos pues moverlos, añadir capítulos nuevos, etcétera. Por ejemplo, supongamos que quiero copiar el capítulo de acero, lo arrastro con el botón derecho, elijo copiar y aquí pues lo llamo aluminio, por ejemplo. Entonces ya tendría esos dos capítulos, luego con estos iconos puedo cambiarle el orden o lo puedo ir arrastrando a otros capítulos. Así vamos un poco recolocando el estudio de seguridad y salud con los capítulos y subcapítulos que queramos. Y luego dentro de cada uno de ellos, pues todas estas secciones con los textos que queramos que se pueden ir cambiando. Luego el hecho de que esté activado o desactivado influirá en que se imprima o no en los documentos. Hay otra parte por aquí que es la evaluación de riesgos, que me muestra para cada una de las actividades el riesgo de cada tipo. Por ejemplo, pues en encofrados, caídas de personas al mismo nivel o a distinto nivel, caídas de objetos por desplome, etcétera. Todos estos textos se pueden modificar y podemos también ir activando si la probabilidad de que se produzca este accidente es baja, media o alta y en caso de que se produzca si las consecuencias son ligeramente dañinas o extremadamente dañinas. Esto se imprime, vamos a activar por ejemplo estos tres, se imprime con el icono de imprimir, seguridad y salud. Por aquí podríamos imprimir la memoria. En este caso vamos a irnos a evaluación de riesgos. Y son tablas que te permiten ir gestionando esa documentación. Aquí te muestra el índice y luego en las siguientes páginas, por aquí ya pues estas tablas. Es modificable todo, los textos que hay en la izquierda, las cabeceras también, o si queremos añadir columnas nuevas, todo eso es modificable. Aparte de la documentación que vamos a imprimir, también se calcula el presupuesto de seguridad y salud, que lo que incluye es la valoración de las medidas preventivas. Entonces, hay un primer capítulo de protecciones personales, luego protecciones colectivas, instalaciones de bienestar e higiene, y en cada uno de ellos hay subcapítulos, mascarillas, protecciones visuales, auditivas, etcétera. Y aquí figura una fórmula que se utiliza para calcular la cantidad de cada uno de estos elementos que necesitamos en la obra. Entonces, con este icono le indicamos, por ejemplo, cuántos meses va a durar la obra, por ejemplo, 10 meses, cuántos operarios va a haber como máximo simultáneamente trabajando en la obra, por ejemplo, 20, y de ese modo nos hace este cálculo, 1 más la parte entera de 1,9 por operarios punta, etcétera, y nos calcula que necesitamos 32 cascos. Se puede cambiar a mano también si queremos, tanto el valor como la fórmula. Si quisiéramos aquí utilizar otro parámetro diferente, pues podemos poner nuestras propias fórmulas y las variables que queramos. Este presupuesto se integra con el presupuesto de ejecución de la obra que hemos visto antes. Entonces eso se hace con este icono, generar presupuesto. Y si teníamos antes hasta el capítulo 27, pues vamos a darle al capítulo de seguridad y salud el número 28. Y de ese modo, si abrimos dentro del menú proyecto el árbol de proyecto, pues ya tendremos un capítulo adicional. Nos vamos aquí a proyecto, árbol de proyecto. Y tenemos por aquí pues el capítulo 28 con esos subcapítulos, el equipamiento individual, etcétera, los cascos, todo lo que hemos ido haciendo de seguridad y salud con las mediciones que habíamos calculado con esas fórmulas, aunque aquí también las podríais cambiar si quisierais, ¿no?
Bien, y una última cosa de seguridad y salud sería las imágenes, detalles gráficos, imágenes de las medidas preventivas. Por ejemplo, me voy a ir al capítulo de protección contra vertidos y aquí tenemos pues imágenes de este tipo. Torre de hormigonado, marquesina de protección de accesos, etcétera. Son archivos que se incluyen en la instalación del programa en esta carpeta, detalles de seguridad y salud, y la mayoría son archivos de XF o de WG, de modo que podéis abrirlos con cualquier programa de CAD y hacer retoques en ellos. Y para imprimirlos, pues se imprimen como fichas, aunque también hay la opción de imprimirlos intercalados con el texto, pero lo habitual suele ser imprimir un anexo con los detalles gráficos y se va incluyendo una imagen en cada página. Vamos a pulsar escape para que muestre las primeras páginas. Sería de este tipo, ¿no? Unas fichas con las imágenes de las medidas preventivas y las dimensiones mínimas, etcétera. También con el mismo formato de logotipo, tipos de letra, todo eso que hemos elegido al principio. Bien, hemos visto seguridad y salud, libro del edificio. Vamos a ver a continuación el estudio de gestión de residuos. Entonces, en la ventana de datos generales, lo que hacemos es que le damos unos datos generales de la obra, por ejemplo, la superficie total construida y el volumen de tierras de excavación, y elegimos aquí también el tipo de obra que tenemos entre manos, si es de edificación, urbanización, derribo, etcétera. Por ejemplo, edificación. Y esto nos va a servir para calcular los tipos de residuos que se van a generar en la obra de un modo estimado y las cantidades. Entonces, si entro en tipos de residuos, figura por aquí la lista de los códigos de residuos oficial. Por aquí podemos, si queremos desactivar alguno de ellos, si sabemos exactamente que no se va a generar este tipo de residuo en la obra, podríamos desactivar algunos. Y en la siguiente ventana, estimación de residuos, aquí figuran las cantidades que se van a generar de un modo estimado. Entonces, estos porcentajes se pueden ir cambiando y a partir de ellos se calculan las cantidades. Por ejemplo, se estima que se van a generar 100 metros cúbicos de tierras de excavación, eso se lo he dicho yo, se multiplica por el coeficiente de esponjamiento y por la densidad, nos lo da en peso, y a partir de la superficie total construida, pues se estima que se van a generar 60 metros cúbicos de residuos que equivalen a 93 toneladas. Podemos ponerle un porcentaje de reciclaje, por ejemplo, si el 30% de las tierras de excavación se van a utilizar en un terraplén dentro de la propia parcela, pues son cantidades que no vamos a tener que sacar fuera de la obra. Se puede ver la tabla de abajo más detallada o menos. En este caso la estamos viendo más detallada con distintos tipos de metales, maderas, plásticos, etcétera, y en cada uno de ellos también le podemos poner un porcentaje de previsión de reciclaje. Por ejemplo, el 50% de la madera, de los residuos de madera que se generan en la obra, los vamos a dejar si hace mucho frío para que se calienten los operarios. Entonces son cantidades que no van a salir fuera de la obra y bueno, pues que necesitaremos menos contenedores y va a suponer un importe menor. Como digo, se puede ver en modo desglosado o resumido. Y aparte de las cantidades, es importante también indicar el destino de esos residuos. Aquí te indica si la madera, por ejemplo, la vamos a enviar a un vertedero mezclada con otros tipos de residuos, o a un vertedero exclusivo de madera, o a una planta de reciclaje. Y el tamaño del contenedor que vamos a utilizar para cada uno de los tipos. Entonces, con estos destinos y estos tamaños se genera el presupuesto de gestión de residuos, donde se va a valorar, por un lado, el transporte de los residuos y, por otro lado, los cánones, los importes que nos van a cobrar cuando lleguemos al vertedero o a la planta de reciclaje para depositar nuestros residuos. Aquí tengo la base de precios mal puesta, voy a ponerla en la carpeta correcta, que está por aquí en plantillas, castellano, gestión de residuos. A partir de esa base de precios se toman los textos y los precios unitarios. Por ejemplo, el transporte de tierras en un camión de 10 toneladas cuesta 42,97 cada camión, se puede cambiar aquí si queremos, y la medición son 11 camiones. Esto me lo ha calculado automáticamente en función de las cantidades previstas y de los tamaños de contenedores que habíamos elegido. Si voy bajando, pues tengo distintos tipos de residuos.
Y, por ejemplo, en este caso, pues me dice que necesito 2 contenedores de 7 metros cúbicos para los residuos de hormigón o 7 contenedores para residuos de ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos. Y eso vale 429. El capítulo de cánones lo que hace es que te va mostrando los importes que nos van a cobrar en el vertedero o en la planta de reciclaje. Por ejemplo, planta de reciclaje de papel, 2,66 por cada tonelada que llevemos. Vamos a llevar 0,28 toneladas y bueno, pues esto es un importe pequeño. Así sucesivamente con los demás tipos de residuos. Igual que sucedía con seguridad y salud, podemos incluir con este icono el capítulo del presupuesto de residuos dentro de nuestro presupuesto. En este caso lo vamos a poner como capítulo 29. Y si volvemos a proyecto, árbol de proyecto, pues por aquí lo tendremos. Capítulo 29, residuos, transportes y cánones. Cada uno con su precio unitario, su medición y su importe. No lo he comentado antes, pero hay aquí 2 precios unitarios. Este es el precio unitario que cuesta esta partida en particular y este es el precio unitario que tiene en cuenta ya el porcentaje de costes indirectos, que está aquí arriba, se puede cambiar, si le ponemos un 0 incluso, pues se utilizaría el precio unitario tal y como lo escribes sin incrementarse en ese porcentaje. Luego hay otros porcentajes que se pueden utilizar también, un factor K para considerar un margen de beneficio o descuentos, etcétera. Bien, seguimos con residuos y nos faltan los textos del documento. Están aquí en Estudio de Gestión de Residuos. Entonces, aquí aparecen unos textos que son modificables. Por ejemplo, pues las actividades de valorización en obra se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana, etcétera. Es un poco instrucciones de cómo gestionar los residuos en la obra. Almacenamiento en la obra, los contenedores de diversos residuos deben estar etiquetados debidamente, etcétera. Por supuesto, estos textos se pueden modificar y el hecho de que los actives o desactives influirá en que se impriman o no. Hay algunos capítulos que te hablan de las cantidades. Por ejemplo, estimación de las cantidades previstas de residuos. La siguiente tabla muestra las cantidades de cada tipo que se estima que se van a generar. Y está aquí abajo presionado este icono, que es estimación de residuos, que es el mismo que figuraba aquí. Eso significa que detrás del texto se va a incluir la tabla con las cantidades previstas para cada tipo de residuo. Vamos a ver, por tanto, el resultado, cómo se imprime. Por aquí nos muestra el archivo que se genera. En este caso se genera en formato PDF. Con este icono podemos también, si queremos, exportarlo a formato docx. Y bueno, pues se genera un índice con los capítulos que estén activados. Si me voy, por ejemplo, a estimación de las cantidades previstas, pues aquí te dice, ¿no? La siguiente tabla muestra las cantidades y por aquí las cantidades, con esos porcentajes de previsión de reciclaje que le habíamos puesto o los cambios que hubiéramos necesitado. Luego están por aquí el destino de cada uno de los tipos de residuos, vertedero fraccionado, mezclado, etcétera, los tamaños de contenedores que vamos a utilizar. Como veis, ya se genera un documento bien elaborado para poderlo imprimir directamente o exportarlo a Word o PDF por si queréis guardarlo. Bien, pues estas son las funciones principales del estudio de gestión de residuos. Hasta aquí sería, digamos, lo que es la gestión del proyecto, elaborar el proyecto de la obra. Hay otras funciones que las vamos a ver un poco por encima, ya más pensadas para la ejecución de la obra. Durante el proceso de ejecución, ir viendo los costes reales que se van produciendo y, bueno, pues también temas relacionados con la contabilidad. Por ejemplo, en el menú costes, si somos una empresa constructora, estamos empezando a construir, por aquí podemos hacer un pedido de material, aquí le ponemos pues el número de pedido, le damos los datos del proveedor, por ejemplo voy a crear un proveedor nuevo, 400-0001, un proveedor nuevo puede ser, por ejemplo, proveedor de ladrillos,
Y aquí abajo podemos ir incluyendo los materiales que queremos incluir en el pedido, o bien manualmente, seleccionándolos por aquí. Estos empezaban por P01. También se pueden buscar en las distintas columnas. Si aquí escribo la palabra ladrillo, por ejemplo, pues ya se desplaza el primero. Canon de vertido de ladrillos, siguiente, fábrica de ladrillo, etcétera, oficial ladrillero. Entonces, seleccionas el material que quieres y puedes seleccionar varias líneas y de ese modo las incluiríamos en el pedido y podríamos poner las cantidades. Hay otro modo de hacerlo automáticamente. Voy a eliminar estas dos filas, que sería mediante este icono de aquí, que te incluye dentro de este documento, de este pedido, las cantidades que queramos de un determinado material. Por ejemplo, si pongo P01L, todos los materiales que empiezan por P01L pues son los ladrillos, y aquí le digo que quiero que me incluya en el pedido el 100% de las cantidades previstas en el presupuesto, así las cantidades me las escribe automáticamente. A ver si lo hago bien. Hay que poner P01L asterisco. De este modo me tiene en cuenta todos los precios cuyo código empiece por P01L. Aceptar. Ahora ya sí. Y esta línea en blanco la borro. Entonces aquí me ha puesto que necesito 22.130 ladrillos, 24.070 de este otro tipo, el precio unitario, este es el que figura en el presupuesto, y aquí ya pondría yo el precio que me da mi proveedor y el importe. Entonces, bueno, pues tendríamos este pedido con su fecha de pedido, suministro, factura. Igual que hemos hecho el pedido, podemos ir gestionando los albaranes de compra, las facturas recibidas, etcétera. Y luego cada uno de estos ladrillos podemos ir imputándoselos a una determinada partida. Por ejemplo, si selecciono este ladrillo, se lo voy a asignar dentro del presupuesto a la partida de fábrica de ladrillo. Y este otro se lo asigno a la 0702. Entonces, eso significa que el programa va calculando el coste real que va teniendo cada una de esas partidas. Podemos ver, por ejemplo, un listado de costes de consumos de cada partida, donde nos indica pues cada partida qué coste está teniendo ya, estas cantidades, a este precio unitario, el importe. En este caso, la primera partida nos está costando de momento 1.300, la segunda 3.600, y esto se puede ver en el listado de desviaciones comparado con el importe del presupuesto. 1.300 comparado con 5.000 es un 25% y la otra partida pues igual. Entonces, de ese modo se van controlando los costes reales que vamos teniendo en la ejecución de la obra. Había puesto el código mal, le puse 0702, que no existe, 0704 por aquí. Vamos a pedir el listado de nuevo. Ahora sí, ¿no? Sería la 0701 y la 0704. Entonces, te da el importe real que llevamos gastado hasta el momento para cada partida, para el capítulo y abajo para el total. En la última página, página 4, el importe presupuestado, el coste real y el porcentaje. Bien, también están por aquí los gastos de personal. Un par de cosillas más os enseño sobre el control de costes. Si alguno está interesado en ver más en profundidad el control de costes, pues lo podemos ver en otra ocasión con alguna videoconferencia particular. Pero porque tengáis un vistazo así rápido, vamos a ponerle aquí un nombre a un trabajador, Juan, y a otro, Pedro. Y le indicamos aquí sus precios. Los precios pueden ser por horas, por metro cuadrado construido, por día, por kilómetros, etcétera. Todos estos textos se pueden modificar y en este caso pues le hemos puesto, por ejemplo, un precio por hora y le vamos indicando los trabajos que va realizando cada uno de ellos. Por ejemplo, con fecha de, vamos a irnos al mes que viene, por ejemplo, el día 10 de mayo, pues trabaja a precio normal y ha estado trabajando durante toda la semana 40 horas y ha estado construyendo la partida 0704. Y Juan pues ha estado trabajando también el día, por ejemplo, vamos a elegir por aquí en junio,
tipo de gasto normal, también pues 40 horas. Aquí en destino escribís el código o pulsando este botón podéis elegirlo para el caso de que no sepamos exactamente el código de la partida. Entonces, estos precios de mano de obra se suman a los precios de los materiales, de modo que si vemos de nuevo el listado de consumos de cada partida, te muestra también material y mano de obra, el total, y se compara con el presupuesto en el listado de desviaciones. Entonces va aumentando el importe real y vamos viendo en qué partidas vamos ganando dinero, en cuáles vamos perdiendo y los porcentajes. Luego hay otros listados adicionales, por ejemplo, existencias de materiales pues para hacer un control de stock, cantidad entrante, saliente, almacenada, de cada uno de los materiales que vamos comprando. Y algunos gráficos también importantes de control de costes que comparan las fechas en las que estaba previsto ir haciendo la ejecución con las fechas reales en las que lo estamos haciendo. Entonces, este era el Gantt previsto que teníamos inicialmente y estas son las fechas que yo le he puesto. Le he puesto un trabajo precisamente en junio para que veamos pues cómo la ejecución de esta partida está entre abril y junio y esta otra entre abril y mayo, en relación con el Gantt previsto que era este otro. Y abajo figuran también las comparaciones de importes, el importe previsto y el importe real, que no sé por qué no me está apareciendo aquí abajo. Normalmente debería aparecer aquí el importe real en la zona naranja. Quizás las cantidades que le he puesto son muy pequeñas o no están valoradas. Bien, esto en cuanto a costes, pues un poco, como os decía, una visión general. El menú de contabilidad sirve para llevar la contabilidad de la empresa constructora. Entonces podemos empezar con la función ejercicios. Aquí te crea un ejercicio con el año en curso, empezando el 1 de enero. Y analizando el plan contable, por aquí podemos hacer, como siempre, pues modificaciones en los árboles, capítulo nuevo, subcapítulo, arrastrarlos, irlos colocando. Con este icono de buscar podemos buscar una determinada cuenta contable, por ejemplo la 400, que es la de los proveedores, y vemos que está relacionado la cuenta 400 con el proveedor que hemos creado antes, proveedor de ladrillos S.A. Aquí podemos crear también proveedores nuevos, 400-0002, proveedor 2 S.A., etcétera. Entonces, bueno, pues es la misma base de datos de proveedores y clientes la que se utiliza en la parte de control de costes y de contabilidad. Y en el diario podríamos ir creando los asientos manualmente, pero lo más automático es que utilicemos este icono de control de costes a contabilidad y seleccionamos las facturas que tengamos en la tabla del otro lado y las contabilizamos. Entonces le indicas aquí cuál es la subcuenta de costes, cuál es la subcuenta del banco, y de ese modo pues ya te lo añade. No existe ahí esa subcuenta. A ver, un segundo. Se me olvidó ponerle el IVA. Vamos a costes, entradas de material y por aquí, aquí tengo impuestos, importe con impuestos. Entonces sería el importe de la factura más el IVA, con el 21%. Aquí tengo también las fechas de vencimiento. Supongamos que esta factura se va a pagar en varias veces. Entonces, podemos hacerlo con este icono, generar vencimientos, por ejemplo, en 30, 60 y 90 días. De ese modo, si vuelvo al menú de contabilidad, al diario, ahora ya sí me va a dejar contabilizar esa factura, la selecciono y de ese modo pues me crea un asiento automáticamente en el que figura la base imponible, el porcentaje de IVA y el total. Este es el número de factura que le habíamos puesto. De ese modo se lleva por un lado el control de costes de la ejecución de la obra y por otro lado la contabilidad de la empresa constructora. Aquí te indica que hay vencimientos sin pagar. Entonces en la tabla de vencimientos aquí figuran las tres fechas a 30, 60 y 90 días que le habíamos fijado y en el momento en el que realizas el pago te pregunta si quieres realizar el asiento, le dices que sí y ya te crea el asiento. Si volvemos aquí al diario, pues ya dice por aquí, un segundo, dice algunos sin pagar y ya me ha creado el asiento del pago en el que se mueve el importe de la subcuenta del banco a la subcuenta del proveedor. Bueno, pues esto un poco así como ejemplo rápido de cómo ir llevando la contabilidad
y sacar algún listado de contabilidad, por ejemplo, pues el libro diario, por aquí, y bueno, pues los balances, pérdidas y ganancias, balance de situación. Si alguien necesita ver con más detalle estas partes que estamos viendo rápido de control de costes o facturación o contabilidad, pues estamos encantados de haceros alguna demostración personalizada a través de videoconferencia o en persona. Entonces, yo creo que están vistas más o menos las funciones principales del programa. Creo que no se me ha olvidado ninguna así importante. Entonces, voy a pasarle el micrófono a mis compañeros para que me comenten a ver si tienen alguna duda de las que habéis ido planteando a lo largo de la sesión y que queráis que veamos en la pantalla. Un segundo. Hola, buenas tardes, David. ¿Me escuchas bien, no? Sí, hola. Sí. Sí, a ver, mira, tenemos algunas preguntas que otras han ido ya solucionando sobre la marcha. Si quieres empezamos por la certificación y el modelo BIM. Había una pregunta que comentaba cómo podemos ver los elementos del modelo que hemos certificado, tanto a origen como parcial, en una certificación. Sí, aquí sería en la función certificar. Aquí tenemos la primera certificación, esta es la segunda, esta es la parcial, la diferencia. Aquí, por ejemplo, pues supongamos que en el primer mes teníamos 40 y en el segundo mes 87. Entonces, la diferencia sería la parcial, 47. Y si activamos el archivo IFC, lo tenía por aquí en la carpeta de Mideplan, pues se puede ir viendo, cuando te sitúas en cada una de las celdas, la parte del edificio que corresponde. Entonces aquí, si selecciono, por ejemplo, pues esta celda, si está activado este icono de ver en el archivo IFC, te muestra los tabiques que hemos certificado en este mes. Estos son los tabiques certificados en el segundo mes. Y se puede también seleccionar la columna completa. Esta es la certificación del primer mes completa para todas las partidas y esta sería la del segundo mes. En este caso las estamos viendo las dos. Se puede activar o desactivar cada una de ellas. Bien. Sobre la asignación de las clases de Mideplan, hay algunas dudas sobre el proceso. Yo sería partidario de que repitieras el proceso de a partir de un modelo, qué partes se hacen en el programa BIM, qué partes se hacen aquí. Sí, en este esquema figura lo que se hace en el programa BIM normalmente es dibujar el elemento y asignarle el código. Entonces, por ejemplo, este muro, pues el código MC1. O esta habitación, pues con su código HB3. Eso lo veíamos antes en los distintos programas, por ejemplo en Archicad, pues si selecciono la habitación, por aquí en sus propiedades, aquí estaría el código. Por aquí en Allplan, pues igual, el código en las propiedades del local, sería este que hay por aquí. Y en Revit, pues lo mismo, si lo vemos en planta, pues al seleccionar la habitación, aquí estaría el código. Luego en Mideplan está la relación que hay entre este código y las partidas que queremos que se generen. Entonces está por aquí en la función clases de elementos. Y aquí, si localizamos cada uno de estos códigos, por ejemplo, si localizo el HB3, aquí es donde le decimos que este código realmente sirve para crear pues unas partidas de revestimientos, otras de puntos de luz, bases de enchufe, fontanería, etcétera. Y aquí es donde le indicas si en vez de 4 enchufes quieres 2, o si esa partida, si una partida determinada, pues no la quieres, por ejemplo, la puedes eliminar, etcétera. Entonces eso lo vas gestionando en esta tabla. Lo puedes medir en cada caso, ¿no? Perímetro por altura o volumen, etcétera, lo puedes ir regulando en esta tabla. Bien. Comentaba un asistente también si las certificaciones pueden ser parciales o origen, si lo puedes explicar. Sí, en este caso tenemos aquí arriba estas dos opciones, parcial o origen. Entonces, en este caso yo lo tengo activado a origen, eso significa que cada mes voy construyendo un poco más, ¿no? Estos 40 y estos 87. Si activas parcial,
el programa va a entender que lo que has construido en este mes más lo que has construido en este otro mes tiene que sumarlo. Un segundo, que cierro esta ventana, que no la quería abrir. Y en ese caso serían certificaciones parciales. Aquí lo que haría sería que te muestra el total. Si hemos construido en el primer mes 199 y en el segundo 199 más, pues el total que hemos construido son 398. Entonces, depende de cómo lo tengas aquí arriba activado, parcial o origen, para que el programa entienda que las cantidades que estás poniendo son parciales o origen y te las sume o no te las sume. Bien. Sobre el tema del GAN, pregunta un usuario cómo se organizan las cuadrillas para ver la duración de los tiempos. Sí, efectivamente eso no lo he explicado antes y es un dato importante. Cuando el programa me ha calculado las duraciones estimadas, vamos a volverlo a hacer, pues me ponía aquí una determinada duración. Por ejemplo, para esta fábrica de ladrillo, 14 días. Estos 14 días que figuran aquí. Entonces, este cálculo lo ha hecho considerando que tenemos solo una persona de cada tipo. Un oficial de primera, un peón ordinario, etcétera. Pero eso se puede cambiar pulsando aquí en este botón y le decimos que no tenemos solo un oficial de primera, sino que van a estar trabajando en paralelo 2 y 2 peones ordinarios. Entonces, de ese modo, la duración en vez de 14 días se convierte en 7. El doble de personal se tardaría la mitad. Bien. Comenta un usuario cómo se puede importar un banco de precios en Excel, una lista de precios unitarios desde Excel. Sí, tengo un archivo por aquí de este tipo. Vamos a verlo en la carpeta de GEST. Ejemplos, España. Nos puede servir de ejemplo. Bueno, esto sería un presupuesto. Vamos a abrir otro que se llama precios. Me parece que tengo uno. A ver. Bueno, ese mismo nos puede servir. La cuestión sería organizar en Excel las columnas para cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, tener el código en la primera columna, la unidad en la segunda, el texto en la tercera. Puedes utilizar el orden que quieras. Este sería el precio unitario. Y cuando lo abres en GEST, aquí lo que haces es usar la función importar, eliges dónde está el archivo, por aquí estaría en la carpeta de constructo, ejemplos, España, y aquí eliges el formato del archivo. Aparte de archivos en formato BC3, pues están archivos de Excel o archivos de distintos programas. Elegimos el que se llama todo. Aquí le dices si lo que estás importando es una base de precios o un presupuesto, en este caso una base de precios, abrir, y te pregunta si el orden de las columnas es el que suele utilizar GEST o es un orden libre. Le voy a decir orden libre y le indico cada uno de los datos en qué columna se encuentra. Entonces el código está en la columna A, efectivamente, la unidad de medida está en la columna B. El texto resumen y el texto largo, como solo tengo uno, pues voy a decirle que los lea ambos de la columna. Y precios unitarios, el programa permite tener 4 precios unitarios alternativos que se pueden ir utilizando pues para obras más caras, obras más baratas, precios de compra, precios de venta, etcétera. En este caso solo tengo un precio unitario que está en la columna E. Entonces aquí le voy a decir que importe solo el precio unitario de la columna E. Entonces te muestra por aquí ya todos los precios que tenemos con sus precios unitarios y tal. Y si alguna de las filas no la quieres importar, como es la de la cabecera, por ejemplo, pues no la importarías. De ese modo se pueden recuperar cualquier listado de precios, cualquier base de precios que tengáis hecha en Excel, es posible importarla de este modo. Bien. Comenta un usuario cómo podemos ver el avance de la ejecución. Yo creo que la pantalla de control de la comparación entre presupuestos nos puede servir para hacer esta respuesta a la nueva pantalla. Un segundo. ¿Te refieres a la tabla de comparaciones, no? Sí, la tabla de comparaciones, sí. Vale, pues os muestro la función tabla de comparaciones. Aquí lo que estamos mostrando inicialmente cuando entramos en la función son los 4 precios unitarios que os comentaba, el A, el B, el C y el D. Y las cabeceras que tienen se pueden cambiar
pulsando con el botón derecho gestión de columnas, pues en vez de A, B, C y D, pues alguien puede llamarle, por ejemplo, pues coste, venta, etcétera, ¿no? Cualquier concepto que quieras para la cabecera. Y por otro lado también es posible añadir o eliminar columnas. Por ejemplo, vamos a suponer que elimino todas estas columnas, voy a quitarlas todas estas, y voy a añadir 2 o 3 columnas específicas que yo necesite. Entonces, en la columna, bueno, de momento dejamos solo hasta el texto, y por aquí añado una columna más que sea el unitario A, otra columna que sea la medición A, otra que sea el importe A, es el producto de los dos anteriores, y le puedo decir que me muestre también el importe real. Entonces, aquí le puedo poner también las cabeceras que quiera. A ver, lo he hecho mal, unitario, medición, que iría por aquí, medición A, aquí el importe A, y por aquí el coste real, el importe real. Le pongo las cabeceras que quiero, por ejemplo, unitario, presupuesto, medición, presupuesto, importe, presupuesto y real. Activo para que me imprima esas columnas y de ese modo pues voy viendo esos datos, ¿no? Aquí tenemos las dos partidas que le había puesto antes, unas facturas, unos albaranes, pues tienen su importe real. Vamos a añadir una columna nueva con la diferencia o el porcentaje. Sería, en gestión de columnas, añadir aquí una nueva que sea fórmula y le podemos poner, por ejemplo, diferencia. La activo y escribo aquí la fórmula que quiera, que en este caso podría ser importe real, escrito así entre corchetes, menos, vamos a ponerle importe A menos importe real. Importe A menos importe real. Entonces, bueno, pues así se va viendo la diferencia. Estos que tenemos por aquí, pues te da el margen que tienes de momento para seguir gastando. Bueno, de ese modo podríais ir utilizando las fórmulas que queráis. Veis que hay un montón de columnas que podríais ir activando para ir haciendo un análisis del avance de la obra, pues con todos esos parámetros. Bien, gracias, David. Pregunta un usuario cómo se podría llevar el control con un único almacén controlando los stocks. Sí, antes hemos visto, cuando hemos ido a entradas de material, que esta factura la imputaba directamente a una partida determinada de esta misma obra. Pero en esta función de gastos de material hay una columna que se llama obra, que en este caso no la he utilizado, entonces se entiende que este gasto pues está dentro de la misma obra. Pero aquí podríamos indicarle que un determinado material lo gastamos en una obra determinada y otro en otra obra distinta. Entonces, por ejemplo, aquí en obra selecciono alguno de los ejemplos que incluimos con el programa, por ejemplo, esta obra que se llama ejemplo. Dentro de ella la partida que quiera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues la partida pues 0701 también, casualidad. Y el segundo material lo gasto en otra obra diferente. Entonces aquí elijo, por ejemplo, el que se llama Ejemplo México. Y dentro de él, pues la partida, por ejemplo, del muro para revestir la 020102. Entonces, así cada uno de los materiales va a parar a una obra diferente. Estos son presupuestos distintos. Cada uno de ellos lo podríamos haber generado a partir de un archivo BIM o haberlos creado nosotros a mano tecleando las mediciones. Y cuando vamos a imprimir, el listado que veíamos antes de consumos de cada partida, que está por aquí en costes, consumos de cada partida, pues lo que hace es que te va mostrando los consumos relacionados con la obra 1, con la obra 2, con todas sus partidas, los importes de cada una, y en cualquier momento podemos filtrar para ver solamente los gastos relacionados con una obra determinada, por ejemplo, solo la obra Ejemplo México. Entonces, si no lo filtras, te muestra los gastos de todas las obras y si lo filtras, pues ya se centra en una obra determinada. Bien, pasamos a la siguiente.
como te decía, un usuario pregunta en Mideplan cómo podemos tener un control de cambios si nos envían un proyecto y al poco tiempo hay unos cambios modificados sobre ese proyecto. ¿Cómo podemos saber las diferencias? Sí, cuando abres el archivo IFC, vamos a abrir, en este caso, tengo dos que son muy similares. Tengo el sample, vamos a abrirlo. Y cuando abres el segundo, te permite verlos simultáneamente. Vamos a verlos en dos solapas. De ese modo puedes abrir hasta 10 archivos. Entonces, este sería el primero. Este es el que se llama sample.ifc. Voy a abrir el segundo, sample2.ifc. Como digo, hay pequeñas diferencias entre uno y otro que ahora os voy a mostrar. Y de ese modo podemos ir recibiendo el archivo desde el programa BIM con pequeñas modificaciones y Mideplan las detecta y modifica el presupuesto solo lo que se haya cambiado. Entonces, si voy al sample, lo giro un poco, pues por aquí vemos unas ventanas. Vemos que ahí tenemos estas ventanas pues que tienen pues 1,20 m de ancho. Y en el sample 2, pues las hemos cambiado. Me voy a la fachada posterior. Y en este caso pues tienen 60 centímetros de ancho. Entonces aquí tenemos el presupuesto del primer modelo, el presupuesto del segundo modelo. Podríamos hacer así dos presupuestos independientes, pero hay una función de comparación automática que es con este icono, comparar archivos, que te permite comparar los dos. O si tienes varios abiertos te pregunta cuáles dos quieres comparar. En esta tabla intermedia lo que hace es que nos muestra los elementos que son iguales con este carácter igual, con este símbolo, y los que hayan cambiado van teniendo otros caracteres. Voy a buscar las ventanas que están por aquí abajo, estas de aquí. Entonces tenemos esta que sería la ventana en el modelo 1, tiene aquí el 1 subrayado, y por aquí nos indica que su anchura es de 1,20 m. Y esta es la del modelo 2, que tiene una anchura de 60. Entonces, todos los elementos que han cambiado te lo indica con este código. También el muro es un poco más grande, un poco más pequeño, ha cambiado su área. Y aquí en el modelo 3D estamos viendo las dos ventanas, una encima de otra, la pequeña y la grande. Entonces, aquí podemos ir desactivando. Ahora veo solo el sample 2 o veo solo el sample. Cuando creas el presupuesto, con el icono que usábamos antes de generar el archivo del presupuesto, puedes decidir si quieres incluir en el presupuesto solo los elementos nuevos, que están presentes únicamente en el sample 2, que no existían en el modelo inicial, son elementos nuevos que hemos añadido en el proyecto, o los elementos iguales, o los que sean distintos, puedes elegir si quieres tener en cuenta el tamaño antiguo o el tamaño nuevo. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a elegir el tamaño nuevo. Y puedes decidir si esas mediciones quieres incluirlas como líneas de medición de tipo B para hacer comparativas. Por ejemplo, si aquí en GES lo cierro, vamos a cerrarlo. En Mideplan le voy a decir que lo incluya dentro del mismo archivo que teníamos en el escritorio, que se llama sample, pero que me incluya esas mediciones en las mediciones B. Entonces podré hacer allí comparativos. Aquí pulso aceptar. Me va a añadir esas mediciones al grupo B y vemos enseguida con esa tabla de comparaciones que veíamos hace un momento, pues cómo se vería la diferencia. Es este sample. Y si volvemos a la tabla de comparaciones, en este caso vamos a poner medición A y medición B en dos columnas. Entonces sería botón derecho, gestión de columnas. Tenemos aquí medición A. Voy a insertar una fila, le pongo medición B. Aquí le voy a poner una A. Y aquí le voy a poner medición presupuesto B. Y lo activo. Y luego podríamos poner fórmulas también pues para hacer la comparativa, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, la puerta blindada la habíamos añadido a mano y está en el A pero no está en el B. O la ventana, aquí veis esta diferencia de mediciones. Y bueno, pues podríamos ir comparando mediciones, importes, etcétera. Entonces, toda esa gestión de las diferencias se hace automáticamente, como veis, en esta tabla se ve claramente lo que ha cambiado y luego lo puedes enviar al presupuesto en columnas independientes o simplemente sustituir las mediciones que tenías antes por las nuevas. Bien, de acuerdo.
A ver, está conectada una empresa que nos comenta que tiene varias delegaciones, incluso en varios países, y querían todos compartir proyectos, tanto la base de precios como los proyectos. Un poco qué estructura, qué organización de los archivos, de los sistemas de base de datos le recomendamos para usar con GEST. Sí, pues tenemos, hay dos posibilidades en cuanto a utilizar los archivos. Por un lado, antes comentaba que estos archivos que estoy abriendo, los presupuestos, pues puedes activar el modo exclusivo o no, que esto es útil para una red local. Cuando tú estás trabajando en el presupuesto, si lo abriste con el modo exclusivo desactivado, pues otras personas pueden acceder a él simultáneamente dentro de la red local. Pero si se trata de trabajar en distintas delegaciones, en distintas ciudades o así, lo mejor es utilizar el sistema de bases de datos SQL Server, que es una de las novedades que incluye la versión 13. Y tenemos por aquí en esta página, que la tenía por aquí abierta, pues te indica un poco cómo se puede trabajar. Podrían estar trabajando distintas personas que tengan acceso a Internet con los mismos datos en distintas ubicaciones. Entonces, existe la posibilidad de tener un servidor en la empresa que tenga la base de datos SQL Server y desde la propia oficina, pues ir accediendo desde un portátil, desde un ordenador de sobremesa, etcétera, a los datos del servidor SQL Server. O también puedes tener eso mismo con la oficina conectándose al servidor y a través de Internet, desde cualquier lugar del mundo, pues con portátiles, ordenadores de sobremesa, pues ir viendo los datos, ir accediendo a ellos, no solo para verlos, sino para trabajar. Sería pues las mismas tablas que estamos viendo con los datos, el mismo interface, pero estos datos en vez de estar en un archivo local, pues estarían en el servidor SQL Server. Este sería un servidor que está dentro de nuestra propia oficina. Y luego hay otra opción que sería contratar un servidor en la nube, pues en la nube de Amazon, por ejemplo, de cualquier otra empresa similar, y instalar en él un SQL Server con los datos y acceder tanto desde la empresa, donde no habría ningún servidor, como desde remoto en distintas ubicaciones. Entonces, todo esto se puede hacer con SQL Server Express, que es gratuito, y bueno, pues ya si se habla de un volumen de datos muy grande, pues podría comprar una licencia de SQL Server, que es un programa de Microsoft. Bien, gracias, David. Tienes un poco ya la última pregunta y tiene que ver con los permisos de apertura de archivos y de visualización de la información. Aquí hacemos un repaso sobre cómo se gestiona la seguridad de los proyectos dentro de GEST. Sí, aquí hay una opción dentro del menú de herramientas que es accesos restringidos. Entonces, aquí podemos darle un nombre al administrador. Vamos a ponerle admin, por ejemplo. Y este puede hacer aquí una lista de distintas personas. Entonces, aquí le va poniendo sus nombres, sus contraseñas, y a cada uno de ellos le puedes ir dando permisos para una determinada parte del programa. Por ejemplo, Luis puede visualizar las bases de precios, pero no modificarlas. O puede crear presupuestos, pero no, o sea, puede visualizar presupuestos, pero no modificarlos y tampoco imprimirlos. O en el caso del control de costes, pues hay uno que puede crear albaranes, pero otro que puede borrarlos o no, o gastar más material del que hay, etcétera. Para la facturación igual, para la contabilidad, pues cada uno tiene permisos determinados. Incluso podría haber alguien pues que no pueda ver la contabilidad en ningún momento. Desactivamos todo lo relacionado con la contabilidad. Y bueno, pues cuando entras a este archivo te pregunta tu nombre y tu clave y dependiendo de quién seas, pues te permite hacer unas cosas u otras. Muy bien. Pues si quieres, David, algunos me han preguntado sobre formación en GES, qué cursos tenemos próximamente. Si quieres, nos explicas qué recursos tenemos próximos de formación y ya despedimos el workshop. Gracias. Sí, por aquí tenemos en nuestra página web, en la portada, bueno, pues figuran los distintos eventos que estamos teniendo. Este es el que estamos haciendo hoy. Si alguno se ha incorporado tarde, lo estamos grabando y lo vamos a poner en vídeo. Aquí en actualidad iréis viendo pues los distintos vídeos y podéis ver el seminario de ayer de Tricalc, de cálculo de estructuras, por si alguno se lo perdió, pues podéis ver el vídeo aquí y el de GEST que estamos grabando ahora también. Y luego, en cuanto a formación, aquí vamos poniendo los siguientes cursos que hay disponibles
Y hay un curso que empieza el día 4 de mayo. Vamos a ver lo que incluye. Es un curso que incluye presupuestos, control de tiempos, pliegos, seguridad y salud y residuos. Y bueno, pues es el 4 y el 5 de mayo en horario español de 4 a 7 y bueno, pues también el equivalente desde América Latina, alguno que nos escuche, pues que reste el cambio horario. El precio es de 195 euros o 225 dólares y aquellos de vosotros que actualicéis a la última versión, pues lo tenéis incluido. Hay una oferta que se incluye la formación. Luego hay más cursos por aquí. Bueno, un curso de TreeCalc por aquí y este curso BIM, este incluye las conexiones BIM tanto de TreeCalc como de GEST y Mideplan y es el martes 14 y el miércoles 15 de junio. Por aquí están los precios y los horarios. Aquí sí hemos puesto el horario de México. Entonces, si estáis interesados en asistir a alguno de estos cursos, nos lo indicáis, nos mandáis un email o incluso hay un formulario por aquí que se puede rellenar con este icono, pulse aquí para registrarse. Y si queréis ampliar información sobre alguna de las partes que hayamos visto más rápidamente o cualquier duda que os haya quedado, pues contactad con nosotros. Aquí tenéis el formulario de contacto en nuestra web. Y bueno, pues nos preguntáis cualquier duda que tengáis y si no también pues nuestros teléfonos o nuestros emails figuran por aquí en este apartado. Pues nada más, muchas gracias por el interés y lo dicho, cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición. Gracias y hasta la próxima.